Vamos a comenzar la clase 29 del día de hoy con algún ejemplo. Estamos considerando una integral doble sobre una función escalar que es la componente del campo vectorial proyectado sobre el vector normal n. Y una expresión para calcular esta integral doble es lo que tengo del lado a mi derecho. Del lado derecho, que es con esta expresión. Vamos a ver cómo se manipula. Ya cuando se pasa esta expresión, se integra en el dominio de la función phi. En este caso, el dominio es D, y veamos un ejemplo. Pues, vamos a poner aquí una parametrización que va a ser una cosa que es phi de xy, es xy. Y por acá tengo la gráfica, que es la función x más y cuadrado, y el campo vectorial, pues que sea aquí con tres coordenadas, sería 2z, y, 1. Entonces nada más tenemos que calcular esta integral, calcular esta integral doble sobre este campo vectorial. Y esa es la gráfica de una función. Vamos a considerar phi de x. Es como si lo vamos a hacer desde cero. Son las derivadas parciales. Estas son las derivadas parciales. Phi de y, por aquí es 2x, derivada con respecto a x. Y luego el producto, que es el producto cruz para sacar el normal. O sea que estoy obteniendo este término que aparece aquí en la fórmula. Aquí es x es u y y es v. Entonces aquí el producto, esto es i, jk, 1, 0, 1, y por acá es 0, 1, 2. Aquí está mal la derivada. Esta derivada con respecto a y, que es 0, 1, 2y. Ahora sí, 2y. Y cuando va para abajo es 0 y este es menos 1. Este es menos 1, luego es menos el otro, que sería con este es el borrador. Con este es 2y, 2y, y para arriba pues es 0, entonces ya no, es 2y nada más. Luego más, estoy sacando el producto cruz para de estos vectores, que son los vectores tangentes, y en K. En K, pues nada más es el que va para abajo, que es 1, que el de arriba sería 0. Ya tengo el producto cruz, que sería menos 1 y menos 2yj más k. Este es el producto cruz de los vectores phi de x y phi de y. O en la otra que es menos 1, menos 2y, y es 1 en k. Aquí hay un signo, no, está todo correcto, menos y menos. Y entonces la integral de superficie sobre este campo, pues nos dice que es la integral doble. Aquí ya no puse el dominio, pero el dominio va a quedar aquí. El dominio en donde x y y van a estar
variando. Que sea un triángulo, que sea un triángulo, en este caso D, es, aquí ya vamos aquí en X primero, en Y para que salga de 0 a 1 y X que vaya de 0 a Y, este triángulo, 0 a 1 y de 0 a Y, este ya está en el D, o sea que el D está ya aquí en las coordenadas X y Y. Y aquí la fórmula, ¿no? Que es el producto punto de f con la función que sale del producto cruz. ¿Y dónde está la f? Aquí está la f. Aquí está la f. Entonces, pero se tiene que hacer voy a poner aquí la fórmula, que nuevamente, pero ahora con x y y, d de x, d de y. Y aquí la f tiene que ser f compuesta con phi. Y entonces aquí al evaluar, aquí tengo la f y aquí tengo la phi. Entonces puedo hacer la composición antes de hacer el producto punto porque es lo que luego se me anda yendo. Entonces es 2z, pero z es x más y cuadrada. Estoy viendo aquí arriba de estas cosas. Luego coma, luego es y queda como y. Y en la otra es 1. Esta es la composición que tiene que ir aquí, ¿no? Es lo que es lo que quedaría al hacer la composición. Esta expresión para tu f. Esa es tu f. Entonces aquí continúo en una igualdad. Ya tengo el dominio. Está aquí. Sería de 0 a 1 para y. Y x sería el de 0 a y. Que este va más adentro. La integral que va adentro. Y el producto punto, ya lo voy a hacer directamente. Es este vector que estoy señalando con el f que ya había salido al componer este de aquí. Es lo que se tiene que hacer, producto punto. Entonces multiplico menos 1 por entonces eso es menos 2 x más y cuadrada. Es la primera coordenada. La segunda es menos 2y cuadrada. Es menos 2y cuadrada. Y en la última saldría 1 por 1. Entonces queda como 1. Y ya cierro aquí el paréntesis. Y es d de x, d de y. Ahí está ejecutado el producto punto. Aquí vamos a señalarlo con una llave. Esto que está aquí es exactamente lo que corresponde al producto punto de estos dos vectores o campos. Después, pues si no me equivoqué en el producto punto, pues continúo. Voy a reducir lo que se pueda, lo que se deje, ¿no? Aquí continúo de este lado. Y ya es completamente una integral doble. Ya no sé, es menos 2x, luego es menos 2y, a multiplicar aquí y acá, es menos 2y, entonces sería más 2y, no, es menos 2, y menos 2, menos 4y cuadrada, uy, está feo, y después este es más 1,
d de x, d de y. Y se hace la integral. Hasta aquí ya es la pasar de la integral de superficie, que es esto que está por acá. Donde está esta integral de superficie a una integral doble usando esta fórmula que estoy señalando. Esta fórmula. Con los campos, con el campo F y con la parametrización phi. Que la parametrización phi es, ¿cómo se le llama? La gráfica de una función. Entonces, aquí también se puede ver esto como g de x menos, coma, menos g de y. ¿Quién es g? La tercera componente. Y aquí sería 1, donde g es igual a x más y cuadrada en dos variables. Este lo voy a dejar por acá porque hice el producto cruz, así como si no tuviera esta fórmula, pero entonces ahí también se puede ocupar el de menos g de x menos g de y, coma 1. Y que sigue a continuación, pues esta integral doble que está a la vista. Entonces, voy a integrar con respecto a y, que es la de, sí, puse bien los límites de integración. De 0 a 1, de 0 a y, de x, de y, para d, aquí está d. Esta es d, que ya voy a omitir ahí cómo se ve. Y a ver esto cómo se hace. De 0 a 1, integro con respecto a x. O sea que integro, hago como ya sabemos, ¿no? Manteniendo constante la y. Y ahí va a quedar la integral con respecto a x. Me parece que está bien. Ahora voy a evaluar. Evalúo en y. Y es menos y cuadrada. Menos y cuadrada. Y aquí sería menos 4 y al cubo. Y el otro que es más y solamente. T de y. Que en cero ya no da nada. Y después, aquí van a salir las fracciones. Voy a integrar con respecto a y. Aquí que es y a la 4 más y cuadrada sobre 2. De 0 a 1 y sustituyo solamente en 1, que en 0 da 0. Entonces es menos un tercio, menos 1 más un medio. Y hago el menos un medio más, hago el menos 1 más un medio, que sería menos un medio, y ambos son negativos, y ya por acá voy a escribir el resultado, es que 6, a ver si me sale bien, 5 sextos parece, ¿verdad? Negativos. Y ahí quedaría la solución de cómo se hace esta cuenta. ¿Sí? Ese es el ejemplo número 1. El ejemplo número 1. Ahora vamos al ejemplo número 2. Por acá, abajo. Ejemplo 2. Aquí voy a poner el ejemplo 1. Ah, ya está aquí. Ejemplo 1. A ver, este ejemplo que te dice, tienes un campo vectorial F, hasta donde F es I más XJ, J más ZK.
es tu campo vectorial. Puedes pensar que este es podemos darle un poco de interpretación, es un campo de velocidad. Campo de velocidad. Ahí está. De un fluido. De un fluido. Es decir, en este caso, nuestros campos para todo el curso son asociados a EDOs de primer orden, ya sea en el plano o en R3, donde la ecuación diferencial ordinaria es una ecuación autónoma. Y eso se refleja en el hecho de que el F, que es tu campo, no aparece el T, el parámetro T, o del cual depende este es tu campo, de cuál depende tus variables X, Y, Z al resolver la ecuación diferencial. Bueno, este es un campo de velocidad de un fluido, un cierto fluido, y si lo queremos medir, pues podría ser en metros por segundo, y pues tenemos aquí una bóveda, ¿no? Ah, esto hace cosas raras. Aquí está es el hemisferio, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1, con z mayor o igual que 1. Esta es su superficie. Y pues tenemos una orientación de esta superficie es la que va para arriba, esta. Entonces queremos ver cuál es la cantidad, en este caso, de metros cúbicos del fluido por segundo que cruzan la superficie, ¿no? Entonces aquí es calcular, cuántos metros cúbicos, de fluido por segundo. Esas son las unidades de tu doble integral. Cruzan la superficie. Cruzan la superficie. La superficie S que ya está descrita por el hemisferio. Aquí es Z mayor o igual que 0, pues no hay más que un punto. Tiene que ser mayor o igual que 0. Esta es tu superficie. Aquí está. Porque el campo tiene unidades de metro por segundo y lo va a atravesar una superficie, ¿no? Que está, de área tiene metros cuadrados y eso de ahí sale que sean cúbicos, ¿no? M al cubo. Bien, entonces la solución, pues supongo que es aquí meter la parametrización. Como queremos nada más la de arriba, entonces sería despeje de la Z con raíz positiva, ¿vale? Que la positiva es cuando estás considerando el pedazo de abajo. Y este con Z, me faltó aquí Z. Y la negativa es cuando consideras el pedazo de abajo, que no lo piden, pero solamente lo dejo aquí para que lo tengamos contemplado. Por eso me quedo con el positivo por acá, el de arriba. Y ya tengo el campo. Pues tengo que hacer el producto cruz, pero aquí sí ya voy a ocupar. Esta va a ser G de XY. Y el producto cruz de phi de X con phi de Y son las parciales. Esto ya es rutina. Ahora las parciales, vamos a ver aquí las parciales. La parcial con respecto a X de esta raíz,
que es a la 1/2. ¿Cómo quedaría? Necesito más espacio. Ahí está. Me quedaría aquí, quedaría a la 1/2, ¿no? Ahí está. El exponente cambia de signo, porque es 1 menos 1/2. Queda negativo. Por la parcial con respecto a adentro, es la regla de la cadena, menos 2x. Y ya acabaste, ¿no? Le cancelas estos y ya te quedó la primera coordenada. La primera coordenada, que es la parcial con respecto a x de mi función g. Y ese menos, pues va y se va a cancelar, menos por menos da más. Y te queda este. Ahora con respecto a y, pues es la misma historia, que aquí está simétrico. Y el 1, pues está aquí, ¿verdad? Ahí está mi campo, un vector normal. Este no es unitario, pero ni nos hace falta porque vamos a considerar la fórmula que está por ahí arriba. Vamos a ver si nos la podemos, esta que está aquí, hacer el cut and paste. Esto es más, no se dejó, agarró todo lo de abajo. Entonces, ni modos, aquí la integral, el flujo es lo que me piden. Aquí es un ds, es sobre d. D es lo que se proyecta en el plano XY. ¿Este qué es? Este es D. Este que estoy rayando es D, representado como el disco de radio 1. Luego que continúo, F punto el producto cruz. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Diferencial de área. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues lo mismo que arriba. Esperar a que finalmente cruzar los dedos para que el F no quede aquí la composición y menos el producto punto que no quede que quede decente. En la composición es mi F que ya quedó olvidado. Aquí es F, es I más XJ más ZK. Este es mi F que está por arriba y lo voy a utilizar con la phi mayúscula, que es mi parametrización. Entonces, vamos a ver la composición, porque ahí es donde también eh, falla la cosa, ¿no? Ahí composición de funciones, una de R3 a R3 y una de R2 a R3. Este es de R2, voy a borrar el Z porque ahí se me fue el pie. Ahí está, o sea que la phi depende solo de X y de Y. Había puesto un Z, pero ya lo borré. Entonces te va a quedar una función de R2 a R3. Ahí entonces sería 1. Esta nube la voy a escribir con paréntesis, que es es equivalente 1xz. Ahí está. Ahora sí es 1 porque es constante, compuesto con lo que sea es 1. X sigue siendo X. Y Z en la tercera, pues es lo que valga la parametrización. Esa sí cambia. Es Esta es la composición, ¿cómo se le llama? Del campo F con tu parametrización phi. Y después es el producto punto. Entonces por aquí continúa la cuenta. Una integral doble sobre D, el disco unitario, del producto punto de quién. Ah, pues de este cuate que estoy encuadrando con la F que ya quedó acá. En esto en azul, rayado abajo con. Entonces, producto punto, 1 con 1 es 1 con lo que está arriba, pues es lo que está arriba. Aquí directo. Vamos a ver cómo queda que es más, es XY, es XY, y aquí es 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Ahí está. Luego es más,
Con la orientación positiva habíamos dicho, entonces por eso aquí es más y no tenemos que cambiar a la otra. Y entonces voy a ver si están bien hechos los productos. Es x sobre la raíz más xy sobre la raíz más la raíz aquí. Es la raíz de 1 menos xy cuadrada. Y aquí diferencial de área son las diferenciales de x de y presentadas desde cálculo diferencial. Son unoformas en los reales. Cuando se multiplican tensorialmente, ese pedazo representa algo como área, un tensor de orden 2 que te calcula áreas, pero eso no importa aquí. Aquí lo que importa es hacer esta integral y ver si se puede, ¿no? Si se deja, entonces el denominador, ¿no? Como un denominador. Ahí está. Y por aquí es x más xy más, y aquí es elevado al cuadrado. Se cancela la raíz y te queda esto. O sea que no te va a quedar nada sencillo. Ahí va a quedar. Aquí la meta es hacer esto en coordenadas polares, ¿no? Hacerlo en coordenadas polares y ver si se puede hacer. Si no, hacerlo numéricamente, ¿no? Una de dos. Aquí terminar. Terminar el ejemplo con ayuda de la computadora. Saqué una doble integral. Meterlo directamente. Ahí es donde lo vamos a dejar, el ejemplo número 2. Y vamos a pasarnos al número 3. El número 3 es un poco distinto a los anteriores, ya no es la misma receta. No se puede seguir la misma receta, pero ya veremos. Aquí tengo el flujo, ya estoy en el 3. El flujo de una esfera sobre que va cruzando el campo vectorial, que es un campo vectorial que es de la forma del inverso al cuadrado, como la ley esta gravitacional o la otra con el signo contrario, Coulomb. Una raya para el denominador, entonces es una constante. Aquí una constante K, y por aquí está otra constante Q, que ya puede tener signo, y aquí el vector posición, que es R, voy a poner flechita, sobre la norma de R al cubo. Es un campo cuadrático, inverso cuadrático, inverso. Y por aquí tenemos la orientación de la esfera, que es, ya les decía, ¿no? Que usualmente es la que va para afuera, la positiva, ¿no? Orientación positiva. Aquí escribo, no se nos olvide, orientación positiva, que sea de un cierto radio, ¿no? Para que sea de radio R. Entonces aquí sería R cuadrada. Ah, pero una R, para no confundirla, R mayúscula. ¿Quién es este R flecha? Es el vector posición, el radial, que es X, Y, Z. Este es tu R. Voy a escribirlo de este lado, R con flecha. O equivalentemente tu campo
vectorial se puede escribir ya desglosando. Aquí las constantes sería xy más yj más zk, multiplicándolo por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, que es, el medios es por la norma, ¿no? Es una raíz, y ya estaba elevado al cubo inicialmente. Ya tienes la superficie, que es la esfera, toda la esfera, y ya tienes aquí el campo, ya es como, ya sabemos que nos piden, lo del flujo, aquí tengo, nos piden calcular esta, f.n de ds sobre S, ¿no? Este es calcular, ¿no? Es el ejemplo 3, calcular esta cosa, es lo que hemos estado haciendo en toda la semana en estas clases. Ahora, el vector normal para una esfera de radio R, ¿cuál sería? Entonces, por acá, solución. El vector normal N, ¿quién sería? Pues ya habíamos descrito que es el mismo vector posición, xy más yj más zk, pero como el vector posición te da más, el vector posición es este que va del, bueno, supuestamente, ¿no? Aquí del origen, apuntando a la cáscara, ¿no? Este es el vector posición, que cuando el campo se restringe a la esfera, correspondería a la R, pero es de radio R, este es de radio R, recordemos, este es un radio R, entonces no es unitario, y para hacerlo unitario, pues dividimos entre su norma, que es 1 entre R, este ya es el vector, o está medio campo normal unitario a S, a la esfera. Ya tengo la N, de hecho es aquí para toda X, Y, lo voy a escribir coordenadas X, Y, J, Z, K, en S, ¿no? Ahí está estos vectores. Pertenecen a la superficie. ¿Y qué más tengo que hacer? El campo tengo que evaluarlo. Evaluamos el campo. Evaluamos. Porque estoy descubriendo quiénes son estos y quiénes son estos, ¿no? Y luego hago el producto punto. El campo, evaluamos F en, en los puntos de la esfera, o sea, de la superficie. Entonces, aquí está el F a la vista. Voy a poner una flecha. Entonces, el F, ¿cómo quedaría? Tengo estas constantes de momento, K, Q, y aquí voy a tener, arriba pues es lo mismo. Ahí, en general está escrito así, ya son vectores de radio R. Entonces, eso hace que abajo, al elevar al cuadrado, todo esto que estoy aquí encerrando, valga R sobre la esfera, que en general no vale R, pero cuando lo restringo a la esfera es lo que vale. Entonces sería R al cubo, R al cubo, así, un cubo más para abajo, ahí está. O lo puedo aquí ir manipulando, ¿no? Es que es pura, un poco de álgebra. Reparto una R por acá y una R aquí, no, una R cuadrada. Entonces sería repartir una R cuadrada aquí. Aquí sería XY más YJ más ZK. Paréntesis, la misma historia. O sea ¿por qué abajo vale R al cubo? Porque ya lo estoy evaluando en los puntos sobre la esfera, eso es importante. De otra manera, pues no
no puede valer R al cubo. Valdría lo que vale originalmente, ¿no? Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de la 3 medios y eso. A continuación me doy cuenta que este factor, ¿para qué lo hice? ¿Para qué hice como esa factorización? Pues esto que está aquí señalado es el vector normal, n. Ahí se ve sigamos las flechas, el campo normal. Entonces el F que es un campo de inverso al cuadrado, otra vez K y Q constante, R cuadrado constante, un escalar, multiplicado por n, multiplicado escalarmente, ¿no? Entonces aquí este es vector o campo, voy a dejarle como vector y este es escalar, todo esto. O sea que mi campo vectorial F es el radial este como si fuera el que se estudió para el campo gravitacional. El radial es el que va apuntando hacia afuera, con flechas muy largas cuando estás cerca del origen, porque estás dividiendo casi entre cero, y las flechas de longitud pequeña cuando estás muy lejos del origen. Pero si estás sobre una esfera de radio R, es exactamente este que está aquí. Es la reducción. En matemáticas solemos hacer la siguiente notación. Que tu campo restringido a la superficie es exactamente eso que está ahí, que voy a volver a escribir. Es la restricción de una función a un cierto subconjunto del dominio. El dominio es R3 menos el origen y el subconjunto es la esfera de radio R. Aquí, restricción, ¿no? A la esfera de radio R, pero pues es notación solamente. Entonces, ¿qué? Y aquí parece que estoy divagando. Que primero hago con N, y luego hago con F, pero lo necesito para poder hacer este flujo, ¿no? Me piden calcular el flujo. Entonces aquí sigo con la flecha del flujo. El flujo de F.n. Ajá. Esta es una forma de calcular esta integral doble, que para mí es la más fácil. Y entonces hago el producto punto, solamente que le estoy dando aquí mucha vuelta. Cuando hago el producto punto, ya voy a hacer el producto punto de lo que está encerrado en rojo, ¿no? Del campo F con N. Entonces, N con N es 1. Ahora voy a hacer aquí el paso que quiero brincarme, pero mejor no. Este es mi campo y lo tengo que hacer producto punto con N. Nada más estoy sustituyendo este aquí. Sí, ¿no? Este es mi F. Y N con N es el cuadrado de la norma de N, que es 1. Sí, recordemos aquí, N con N, para cualquier vector es el cuadrado de la norma, pero como es unitario, es 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Ahí está. Y de ahí va, más bien es la implicación un poco más para abajo. Entonces, la integral de superficie, esto va a dar 1, con una línea, esto es 1. Entonces me queda KQ sobre R cuadrado, que es un escalar, no le hago nada, de hecho sale de la integral, doble, y me queda esta integral de superficie que corresponde exactamente al área. Este es el área, este es el área, sigo escribiendo KQ al cuadrado, el área de S. Ahora para la esfera de radio
R, el área es 4 pi por R mayúscula, a la cuánto debe ser, al cubo, ¿no? O al cuadrado, porque el volumen es al cubo, así es como uno lo recuerda. Entonces ya tengo cuánto vale el área es, aquí le pongo una flecha, y lo que vale, ¿no? 4 pi, este ya lo calculamos anteriormente, el de una esfera de radio R, entonces no tiene caso ahora mismo hacerlo, ¿sí? Solamente voy a usarla. ¿Y cuánto va a valer? Este es 4 pi por R cuadrado. Aquí uno puede cancelar los cuadrados. O sea que tu flujo no va a depender del radio de la... Solamente depende de tus constantes. De hecho, no hay nada abajo. Y ese sería el resultado. 4 pi por KQ, ¿no? Que son constantes. Le podemos dar interpretaciones. Y ahí se acabaría el ejemplo. Ahí se acabaría el ejemplo. Este es el flujo, solamente aquí como nota. El flujo no depende, el flujo no depende del radio, ¿no? De la esfera. Si le puedes tomar una esfera de cualquier radio, ¿no? Una que sea casi infinito o una que sea casi cero. El flujo va a seguir siendo el mismo para este tipo de... el flujo sobre la esfera, ¿no? Para este tipo de campos vectoriales. De tipos, puede ser un campo de los que le llamamos campo eléctrico, o el otro que es el campo gravitacional. Y como salió, bueno, aquí depende de las constantes, entonces ya no digo nada. Ahora, este es el ejemplo 3 y vamos a dar por último, vamos a ver cómo se puede manipular esto. Voy a poner una línea. Todavía la integral de superficie. Habíamos, había comentado que se puede ver como un producto cruz de F con las parciales, con este vector. Ahí así. Que fueron los primeros dos ejemplos de cómo se usa esta fórmula. También en otros libros aparece lo siguiente, es lo que para considerar las notaciones. Son de libros más clásicos, o sea que más para atrás. Aquí sería, ¿qué sería? La parcial de X con respecto a U, la parcial de Y con respecto a U y la parcial de Z con respecto a U. Este es el phi de U. Y en la tercera, con respecto a V, estos son como renglones, son vectores tangentes a la superficie. Y al hacer el producto cruz, ya te da un normal. Y esto es lo que voy a ejecutar a continuación, solo algo que no voy a desarrollarlo todo porque por los menores estos que son determinantes para I, luego es para el otro es que de J, uno por acá en J, ahí está, luego el que va en K, ¿no? Entonces el que va en I, en K, aquí K, son los canónicos. Entonces las parciales para I son estas que están aquí, entonces como quisiera copiar y pegar, pero voy a acomodarlas aquí. Es determinante. Solamente lo dejo indicado. Ahora este ya está. En la segunda, carambas. En la segunda sería la primera columna con la segunda, con la tercera.
la primera del último renglón con la segunda. Y la tercera, esa sí la puedo encerrar. Esta está aquí en verde. Sería X con respecto a U, Y con respecto a U. Y abajo son las mismas X, pero con respecto a V. Aquí hay un patrón a seguir. Es el determinante, sí, en general, de cada una de estas, sin desarrollar, ¿no? Pero, como es determinante, cada una de estas, tengo mi parametrización original, que es, ¿cómo está la parametrización original? Es phi de U, B, es X de U, B, Y de U, B, Z de U, B, y ya. Entonces, ¿qué representa este primer determinante? Este primer determinante es la matriz, bueno, voy a escribir el determinante, el jacobiano, el determinante del jacobiano, de la matriz jacobiana, de las primeras dos coordenadas, de la segunda y la tercera coordenada, ¿no? El determinante, aquí lo abrevio, y aquí es cuando uno necesita espacio, sería el determinante de la matriz, porque eso se le saca el determinante a matrices cuadradas, ajá, de la matriz esta de acá, ¿no? Que sale de la matriz jacobiana, de la matriz jacobiana. Y la que está aquí con parciales. Porque es lo mismo, pero quitándole las barras y dejándole aquí los paréntesis. De la matriz jacobiana de esta cosa, ¿no? Esto ya queda amontonado. Voy a dejarlo más sencillo. De la matriz jacobiana de la función, y lo voy a poner con asignación. U, B lo va a asignar a Y de U, B y Z de U, B. Ahí está. Que corresponde a esta y a esta. Y así para cada una de ellas, la otra, en el signo negativo por aquí, representa lo mismo, pero para la que va para X, en la primera, y Z en la segunda columna, y la tercera sería la asignación de la matriz jacobiana de X y la segunda. O sea que no se repiten las parejas, son las combinaciones. En la primera, pues es Y con Z, en la segunda es X con Z y en la tercera es X con Y. No se repiten. A estas son funciones de R2 a R2. Son funciones de R2 a R2. Le sacas la matriz jacobiana, te queda cuadrada de 2 por 2. Le sacas el determinante y es lo que representa en cada coordenada de tu vector de producto cruz. O sea que estamos así tratando de averiguar y destripar qué pasa, ¿no? Cómo está compuesto este producto cruz originalmente, que ya hemos trabajado bastante. Y este producto cruz lo vamos a hacer. Entonces aquí está la fórmula. Lo vamos a hacer producto punto con el F. Si F es de la forma, ya no sé qué letras le pusimos. Le puedo poner M, en I, N en J, P en K. Entonces, F punto el producto cruz, aquí es U y B en general, U y B, pues es como ordenar a coordenada, ¿no? Es este cuate con este cuate y así nos vamos, ¿no? Entonces sería, hay una anotación para esos determinantes.
Aquí la voy a meter en estas cuentas. Es m multiplicada por la S determinante, que también es muy común en varias variables 2, en varias variables 1, perdón, con estas luego más, no, ahí es un menos n, ahora aquí en el que sigue es la n con este determinante, que sería ahora xz, aquí metiendo la u y b, ¿no? Ese es el determinante, y para sacar el determinante pues hay que meterle estas cosas que son las barritas, más, y la última, que es la de P con este determinante. Sería P con, que ya se me, es XY. Abajo siempre es U y B, que son las variables independientes, y arriba son las dependientes. ¿Con quién estás sacando la derivada parcial? Entonces, ahora sí, entonces, hay una forma de expresar el flujo. El flujo se puede escribir, ¿dónde quedó la nota? El flujo de F se puede escribir como, pues tengo que meterle el flujo es lo que tengo por acá arriba, que dejé ya aquí, este es el flujo. Entonces, esto se mueve involuntariamente. Ahí está. Entonces va a ser la doble integral sobre D. Aquí está D. La doble integral sobre D. La doble integral del producto punto, que ya lo hice. Solamente me falta pegarle el D de U, D de B. Quito un poco de rayones. Y entonces sería la integral sobre D. Hasta acá. De lo que tengo del producto punto. Pero ya lo voy a desglosar. Que es M por estas cosas, ¿verdad? Que es vamos a hacer un intento de no trabajar tanto, pero parece que sí se dejó. Esta doble integral es sobre de esto, d de u, d de b. Que cuando meto el d de u, d de b en cada una de estas, son las distorsiones del área en el plano, en la superficie que vive en x, y, z. Entonces también se llega a leer de la siguiente manera. Me subo a S, sería M, que es la primera componente del campo vectorial, por este producto, ¿no? Del jacobiano con el d de u, d de x, que sería el d de y, y aquí se le suele escribir ¿no? Es producto cuña, ¿no? Es el que le llaman el wedge product, pero usualmente para nuestros cursos nada más le pegamos la dz, luego menos n, que sería dx de y, de z, perdón, más, y luego el otro que es p, es la tercera componente del campo, d de x, d de y. Luego ese menos como que nos estorba y se suele cambiar. Aquí se queda igual, aquí se cambia. Entonces, como se cambia el signo menos del segundo término, había comentado que el d de x y d de y es un producto, es un producto tensorial, ¿no? No un producto de cuña. Entonces, el producto cuña es antisimétrico. Eso quiere decir, si los permuto, me bota un signo menos. Entonces, el menos por menos, aquí es de la regla de los signos, y aquí sale igual. Y uno quisiera poner aquí paréntesis, pero también eso no es tan común agregar los paréntesis.
Y más o menos esta es de las, alguna de ellas, y más la de abajo es la notación para el flujo, ¿no? Para flujos, para el flujo de un campo vectorial F, donde algunos libros suelen tratarlo así. Solamente aquí aclarando un poco, cambiando el dónde, por ejemplo, voy a escribir el último, el d de x, d de y, que representa, pues representa el determinante de esta matriz jacobiana que dejé, que es la tercera flecha a mi derecha. En azul, las barritas son de determinante por d de u, d de b, ¿no? Y nuevamente, aquí, pues el d de u, d de b es un elemento de área en el plano u, b, en mi región D. Es un elemento de área, entonces aquí una cosita así, minúscula, es el d de u, d de b, base por altura. Y de este lado, con la parametrización fin, tengo mi superficie y mi elemento de área, que es mi pedacito así minúsculo, representa exactamente el d de x, d de y, pero en las direcciones x y y, no en todas. Solamente con este factor, metiéndole este factor. Me falta agregar los demás. D de z, d de x. Este signo menos es cambiar el orden de las parciales. Aquí sería zx, u, b. Quito la flecha. Se fue esto para arriba. Es como más, esto lo dejé hasta el final porque luego no, cuesta mucho asimilar la notación. Es más la notación que otra cosa. Y el último es de ¿qué? Y, y z. Este queda igual. Y z, u, b. D de u, d de b. Ahí está. Estos determinantes nuevamente son las distorsiones para acoplar el área de un, ay, este no es, de un en el plano U, B, como pedazos de área en estos que estoy acomodando, para acomodarlo en el plano, en el espacio X, Y, este de aquí. Aquí ya se me cuatrapió todo. Esto de subir la pantalla, prometo que yo no lo hago, esto no, eso es por acá, ¿no? Este sería el X, Y, Z. En las direcciones, ¿no? En el plano XY, en el plano XZ y en el plano YZ. Que el factor de deformación lo dan los mismos jacobianos, ¿no? Que uno no da casi mucha interpretación en cálculo de varias 1, pero con cálculo de varias 2 puede pegarlo con las de superficie y decir, pues es la misma área, pero como estoy en distintos espacios, entonces, que son planos, entonces, pues tengo que tener un factor de deformación, es este mismo determinante. Ahí está jugando un papel el teorema de cambio de variable en dos variables.